Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia Con Felipe Piña. por la radio municipal de Florencio Varela. Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en la hora de historia por la radio municipal. Espero que hayan recargado pilas en estas vacaciones de invierno. Te recuerdo que para escucharnos lo puedes hacer por FM 87.9 o por la página www.radiomunicipalfb.gov. ¿Tenés un celular con Android? Te buscás la aplicación Radio Municipal FB. Para ver toda la programación en vivo nos pueden seguir por Facebook Live, nos buscan como Radio Municipal FB. Y para dejarnos un mensajito de WhatsApp lo hacen al 11 68 98 75 92. Hoy el historiador Felipe Piña nos dará una clase sobre Arturo Frondizi. La escuela invitada es la escuela número 16 del barrio Villa Uxon, quienes hicieron un trabajo sobre la historia de su escuela y del barrio. Antes de dar paso al tema de hoy, vamos a una breve tanda y ya regresamos con más La Hora de Historia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Plan estratégico de obras en Varela. Estamos ejecutando asfaltos, reconstrucciones de pavimento, mejoras integrales y grandes infraestructuras. Mejoramos la circulación, el acceso a instituciones educativas, la interconexión entre los barrios y evitamos anegamientos. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Programa Municipal Mercado Activo. Descuentos en servicios y productos de comercios locales. Conoce los rubros y promociones en varela.gov.ar/mercado activo. Municipalidad de Florencio Varela. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la radio municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la radio municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la radio municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la radio municipal. Seguimos En la hora de historia. Para conocer toda nuestra programación y vernos en vivo, nos tienen que seguir en nuestras redes sociales. Nos buscan en Instagram y en Facebook como Radio Municipal FB. También tenemos Twitter, @RadioMuniFB. Ya estamos listos para comenzar la clase sobre el gobierno de Arturo Frondizi. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este querido programa que hacemos por la Radio Municipal de Florencio Varela, La Hora de Historia. Hoy vamos a hablar de un periodo clave de la historia argentina, muy conflictivo, que fue el gobierno de Arturo Frondizi entre 1958 y 1962. Para entender un poco esto tenemos que irnos un poquito para atrás, y tiene que ver con la llamada Revolución Libertadora que derrocó a Perón. Y ahí, bueno, se produce una serie de conflictos internos entre las fuerzas que acompañaron a los golpistas, a Rojas, a Aramburu. Y sobre todo hay un tema interesante, y es que la llamada Revolución Libertadora vino a terminar con todos los derechos laborales de los trabajadores, anulando la Constitución del 49, y quedaba un vacío legal muy fuerte, porque la Constitución original del 53 no hablaba prácticamente de derechos laborales, y estos estaban en la Constitución del 49, la llamada Constitución Justicialista, que fue anulada por la llamada Revolución Libertadora. Por lo tanto, entendieron
los miembros de la dictadura de Aramburu, que era importante convocar una constituyente para agregar por lo menos un artículo que se refiriera al trabajo, y para esto convocan elecciones, y ante esta convocatoria de elecciones el radicalismo comienza a plantear divisiones. Por un lado están aquellos que proponen integrar al peronismo de alguna manera al sistema. El peronismo, por supuesto, estaba proscripto, perseguido por la Libertadora, y otro sector que decía que había que mantener las cosas como estaban. Por un lado, entonces, surge la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, y por otro lado, la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín. En estas elecciones, Perón llama a votar en blanco, Perón desde el exilio llama a votar en blanco, y se impone el voto peronista, lo cual, o sea, el voto en blanco, que no tenía una validez legal, pero que sí servía para una lectura política, lo cual evidentemente le da cierta razón a Frondizi, que sale fortalecido de estas elecciones. De hecho, la Unión Cívica Radical Intransigente gana las elecciones legalmente para esa constituyente, ¿no? A partir de entonces, Aramburu convoca elecciones, y Frondizi va a aparecer como el candidato más frontalmente opuesto a la Libertadora, y el candidato del continuismo, el candidato de la Libertadora, es Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, ¿no? Frondizi va a juntar a su alrededor personalidades que provenían de la izquierda, de sectores peronistas, con una revista muy interesante, que fue la revista ¿Qué?, dirigida por Rogelio Frigerio, que era una revista que reunía a algunos intelectuales que venían del forjismo, del peronismo, del radicalismo más progresista. Arturo Jaureche, por ejemplo, estaba allí, ¿no? Raúl Scalabrini Ortiz, y recibe una cantidad de apoyos muy importantes, fundamentalmente de los sectores progresistas, y finalmente le propone una alianza a Perón, ¿no? Para lo cual envía a su delegado personal, Rogelio Frigerio, a hablar con Perón a Caracas, y ahí se llega a un acuerdo. A cambio de los votos peronistas, Frondizi se compromete a una serie de medidas: liberación de los presos políticos, una modificación bastante fuerte del modelo económico y demás. Así es entonces que en las elecciones de 1958 triunfa muy fuertemente, muy holgadamente, con una diferencia de unos 2 millones de votos, Frondizi, sobre el candidato continuista, que era Ricardo Balbín, el candidato de la Libertadora, ¿no? Frondizi comienza sus primeros días de gobierno cumpliendo el pacto con Perón. Él tiene un modelo que denominó desarrollista, que tenía que ver con el modelo de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que planteaba en aquel momento este modelo económico que tenía que ver con favorecer las inversiones extranjeras en los países, con la idea de un desarrollo interno, ¿no? De alguna manera reconociendo que las clases dominantes locales no iban a invertir en la industria, que no iban a usar sus inmensos recursos en el desarrollo nacional, y por lo tanto había que recurrir a un financiamiento externo. Los estados no estaban en condiciones de financiarlo totalmente, así que se recurre al financiamiento externo, y Frondizi promueve la instalación de empresas extranjeras, fundamentalmente del rubro automotriz, en el cordón industrial de Córdoba, de Buenos Aires, de Rosario, particularmente de Córdoba, y para lo cual también entiende que hay que modificar la cuestión del petróleo, que necesitamos el autoabastecimiento petrolero. Él había escrito un libro muy interesante llamado Petróleo y Política, que hablaba de la nacionalización del petróleo, de poner a YPF en el centro, pero a poco de asumir la presidencia va a empezar a hacer todo lo contrario y firma contratos con empresas norteamericanas con condiciones muy favorables a ellos, lo cual sorprende muy fuertemente a sus votantes. Esta es la primera decepción, podríamos decir así. Y la segunda tiene que ver con una ley de reconocimiento de títulos habilitantes a las facultades privadas, fundamentalmente en manos de la Iglesia, ¿no? Esto provoca un gran revuelo, un gran debate nacional. La sociedad se divide claramente en dos: laica o libre, ¿no? Laica tenía que ver con la universidad estatal, históricamente laica, no religiosa, que defendían los sectores progresistas, y libre eran los sectores católicos, que tenían las únicas universidades privadas que había por aquel entonces, y proponían entonces que tuvieran la libertad, por eso libre,
de dar títulos habilitantes, ¿no? Esto fue un debate muy fuerte, grandes movilizaciones en todo el país, y finalmente Frondizi, a pesar de todo, a pesar de que se le va mucha gente de su gobierno, incluso el propio vicepresidente Gómez, muchos frondicistas eran reformistas del 18, no había pasado tanto tiempo, ¿no? Habían pasado 40 años, ¿no? En tiempos históricos no era tanto, estaban vivos, habían sido jóvenes reformistas, algunos de sus funcionarios y correligionarios. Esta provoca una crisis importante y Frondizi se va quedando solo de alguna manera con estas dos medidas que contrariaban fuertemente lo que le había planteado en la campaña electoral. Cumple, sí, con la libertad de los presos políticos, con la anulación del decreto 4161 que prohibía el nombre de Perón, peronismo, etcétera, pero va a estar permanentemente presionado por los militares y los grupos de poder que cuestionan su origen, ¿no? El haber llegado al poder con los votos peronistas lo ponía fuertemente en cuestión a Frondizi y por lo tanto va a tener durante su mandato muchos planteos militares, ¿no? Estos planteos militares van a exigirle una modificación de rumbo y le van a imponer a un ministro de Finanzas que será el primer ministro de Economía con ese nombre de nuestra historia, nada más y nada menos que Álvaro Alzogaray, ¿no? Que venía con un plan de ajuste del Fondo Monetario, y estamos hablando del año 1959, con un famoso discurso que hay que pasar el invierno. La idea era que había que aguantar un poco ciertos ajustes, pero que iba a durar poquito, pero esto no fue así, fue un ajuste violento que terminó pagándole, por ejemplo, a los trabajadores del Estado con bonos del empréstito 9 de julio, así se llamaba, que cuando lo iban a canjear a un negocio, a una tienda, lo que sea, le pagaban el 50% del valor, con lo cual lo que provocó fue una reducción salarial del 50% brutal, que fue a parar a manos de los sectores poderosos de nuestro país, una transferencia de recursos muy brutal. Esto va a provocar el enojo de los sectores peronistas que dan por terminado el acuerdo con Frondizi por incumplimiento, comienzan fuertes movilizaciones populares y Frondizi a su vez lanza una violenta represión a partir de grandes huelgas, la huelga ferroviaria, la huelga bancaria y demás, y un modelo que se llamó el Plan Conintes, conmoción interna del Estado, que permitía a las Fuerzas Armadas detener a opositores políticos sin juicio previo y mandarlos directamente a la cárcel, ¿no? Una gran cantidad de presos políticos en aquel momento. Y por otra parte, la parte positiva, digamos, de este gobierno, que como ven era un gobierno muy cuestionable desde muchos puntos de vista, fue cierto incremento del Producto Bruto Industrial, un crecimiento fuerte de la industria en ese momento, el autoabastecimiento petrolero se logró durante un par de años, ¿no? Es decir, no seguir comprando petróleo afuera, pero manejado fundamentalmente por empresas petroleras norteamericanas, ¿no? Es un momento de mucha ebullición en otros ámbitos, fue una muy buena época de la Universidad Argentina, un crecimiento notable de la matrícula y de la calidad educativa de la universidad pública gratuita y de calidad, que se profundizó durante esos breves años de Frondizi, y un momento explosivo en la cultura con, por ejemplo, el Instituto Di Tella, ¿no? Que va a vivir sus primeros años con un gran esplendor, un instituto derivado de una de las mayores empresas metalmecánicas de América, que era la fábrica Siam Di Tella, que producía desde heladeras hasta automóviles, y que llegó a tener 15.000 empleados en su planta de Avellaneda, ¿no? Una parte de esa empresa fue la fundación, que tenía el Instituto Di Tella, que era un instituto de promoción de las artes, de todo tipo de arte, ¿no? Es decir, artes plásticas, artes escénicas, cinematográficas, musicales, que estaba ubicado en la calle Florida, y que fue sin duda uno de los más grandes promotores del arte moderno en Argentina, ¿no? De ahí salieron enormes figuras, por ahí pasaron Machón, Noé, bueno, los grandes pintores de La Vega, bueno, ahí surgió Lelutier, ¿no? Con el nombre de musicista, y ahí dio su primer recital Almendra, dio su primer recital Manal, bueno, teatro, cine, un polo de creatividad extraordinario que surgió en ese momento, en los 60, que empezaba también un auge de las publicaciones, de una gran editorial que fue Udeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, que publicaba libros muy baratos y que las familias compraban en los kioscos, y fue un boom de la literatura argentina también en ese momento, ¿no? Estamos hablando
de los años que van del 58 al 62, el inicio de la televisión, que si bien se había iniciado en el 55, comienza ya en los 60 los canales privados, el 9, el 11, el 13, que empiezan a tener una programación con películas y con series, ¿no? Empieza realmente la televisión, se abarata mucho los costos de los aparatos, las familias de clase media en su mayoría ya pueden comprar televisores, así que es un momento de auge de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, ¿no? De diarios como El Mundo, un diario que se vende mucho, Clarín en aquel momento, y la aparición de algunos íconos culturales argentinos como Mafalda, que surge primero todavía en esa época como una chiquita de una publicidad, y que tiempo después, unos años después, va a estar presente ya en las tiras del diario El Mundo como un ícono presente y una portavoz de aquellos momentos, ¿no? Por supuesto, la música está en ese momento en un momento de transición muy interesante, lo que era el auge del folclore, comienzos de los 60, con programas como Guitarrera Cruz, programas de concursos para jóvenes que tocaban guitarra, auge de las peñas, y por otro lado el ingreso de la música pop, ¿no? Estamos hablando ya de los primeros, al final del gobierno de Frondizi, de la aparición de grupos como los Rolling Stones, los Beatles, es decir, la llegada del pop, y también de la nueva ola, en Argentina. Todo eso pasaba en ese contexto. Mientras tanto, Frondizi seguía recibiendo planteos, y hay una reunión que tiene Frondizi con el Che Guevara. Esto tiene que ver con la conferencia de Punta del Este, donde el Che está representando a Cuba. Es la última participación de Cuba antes de su expulsión por presión de los Estados Unidos, donde el representante norteamericano le pide al representante argentino que el presidente Frondizi interceda para tener una reunión con Guevara, que a su vez pudiera mediar entre Fidel Castro y Kennedy, ¿no? Es así que el Che llega medio clandestinamente a Buenos Aires, tiene reuniones con Frondizi. Estas reuniones finalmente se conocen por los servicios de inteligencia, y comienza una campaña muy fuerte acusando a Frondizi de guevarista, de estar a favor de la revolución, cosa que por supuesto estaba muy lejos de la idea de Frondizi, ¿no? Y el último acto del gobierno de Frondizi tiene que ver con, frente a las huelgas, al crecimiento de la protesta social, jugarse en 1962 a dejar participar al peronismo de elecciones provinciales, ¿no? Una jugada que las Fuerzas Armadas le advierten a Frondizi. Había tenido ya 33 planteos militares Frondizi, con tanques en la calle, amenazas y demás. Le advierten que si gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires lo van a derrocar, cosa que efectivamente ocurre. En marzo del 62, la fórmula Framini-Anglada del peronismo triunfa en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, pero obviamente la más importante era Buenos Aires, y a Frondizi lo echan el 28 de marzo de 1962, ¿no? Lo trasladan a Martín García, y ahí, bueno, hay toda una situación que quedará para otro programa, que es cómo se reemplaza a Frondizi con el presidente de la Cámara de Diputados. Hay una interesante maniobra que impide que asuma un militar, pero el presidente Guido, que es quien asume la presidencia en ese contexto, va a ser un títere absoluto de los militares a partir de ese momento de 1962, y vendrán convulsiones muy fuertes, ¿no? Azules y colorados, casi una guerra civil en Argentina. Todo esto pasó en estos 4 años agitadísimos de Frondizi, donde también, como decía, hubo cosas positivas, hubo un crecimiento enorme de la cultura, de la literatura argentina, y lo tenemos a un Cortázar muy activo y publicando. Bueno, empezaba el boom de la literatura latinoamericana con Pedro Páramo en México, y va a continuar con autores tan importantes como Cortázar en Argentina, García Márquez en Colombia y demás, ¿no? Todo esto pasaba en esta fascinante década del 60, a la que seguiremos hablando seguramente en otros programas. Estás escuchando La Hora de Historia. Bueno, como ustedes saben, este programa lo hacemos en colaboración con las escuelas de Florencio Varela, en este caso la escuela secundaria número 16, Evita, del barrio Villa Hudson, de Florencio Varela, estudiantes de 4º y 5º año con docentes como Mariana Jacob, Jacqueline Buenanueva y Esther Moreno. Vamos acá a las preguntas. Estás escuchando La Hora de Historia. Hola, soy Alexis Machuca, de 4ª tercera. ¿En qué se destacó el gobierno de Frondizi?
Alexis nos pregunta ¿en qué se destacó el gobierno de Frondizi? Bueno, dijimos, por un lado, en esta cuestión de no cumplir con sus promesas electorales y por otro lado en un fuerte impulso al desarrollo de la actividad petrolera, básicamente privada, y de la industria pesada, ¿no? De la instalación de empresas automotrices en Córdoba fundamentalmente, la instalación de grandes fábricas como el complejo Ferreira, ¿no? De Fiat, la ICA Renault, que se consolidó en aquellos años. Bueno, todo esto también ocurrió durante el gobierno de Frondizi, que puso en práctica, como decíamos, el modelo desarrollista, ¿no? Este modelo que propiciaba la inversión extranjera en empresas que estaban radicadas en el país, ¿no? Y también un importante impulso a la educación universitaria en aquellos años. Hola, soy Beltrán Eric de cuarto tercero y mi pregunta es ¿qué debatieron el Che Guevara y Frondizi cuando se reunieron? Eric pregunta ¿qué debatieron el Che y Frondizi? ¿Cuándo se reunieron? Se reunieron allá por el año 61, después de la conferencia de Punta del Este, en la Quinta de Olivos. El Che pidió hablar con una tía que estaba enferma, pidió un bife, extrañaba mucho un bife de chorizo que se lo cocinó la señora de Frondizi. Y debatieron, según cuentan ambos, por separado, por lo cual suponemos que es así, sobre temas que tenían que ver con el marxismo. Fíjate qué curioso. De alguna manera Frondizi le toma una especie de examen de marxismo al Che, le habla de materialismo histórico, materialismo dialéctico y demás, hasta que el Che un poco se fatiga y le dice, bueno, yo no seré un experto en marxismo como su hermano. Silvio Frondizi era uno de los más grandes expertos en marxismo de América Latina, fundador del grupo Praxis. Le dice, no seré un experto en marxismo como Silvio, como su hermano, pero hice la revolución, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé de todo eso, pero tengo algún pergamino. Discuten en torno a la situación con Estados Unidos, a cuáles van a ser los futuros pasos de Cuba, que se había proclamado recientemente República Socialista, lo cual evidentemente había puesto en alerta a los Estados Unidos, que estaban preparando el bloqueo histórico que continúa hasta ahora. Así que de todas esas cosas charlaron Frondizi, el presidente Frondizi con el Che en esa reunión que duró un par de horas aproximadamente en la Quinta Presidencial de Olivos y que motivó un escándalo, lo que se conoció como las cartas cubanas, que eran documentos falsificados por la CIA y por los servicios secretos argentinos, donde había cartas apócrifas, o sea, nunca escritas por Frondizi, donde hablaba de apoyo a la revolución y demás, que sirvieron para socavar también al presidente y ser uno de los motivos de la caída de Frondizi, ¿no? Hola, mi nombre es Ábalo Rodrigo de cuarto tercera y mi pregunta es ¿en qué se equivocó Frondizi para llevar a su gobierno a la derrota? ¿En qué se equivocó Frondizi para llevar a su gobierno a la derrota? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que se equivocó de alguna manera en no mantener las promesas electorales, ¿no? Más allá de los planteos y las presiones, de ceder demasiado a las presiones, creyendo que cediendo lo iban a dejar de intimidar. Esto, usted sabe, cuando uno va cediendo, termina cediendo definitivamente. No se pudo plantar y tenía un pueblo que le acompañaba, una cantidad de votos muy importantes de un movimiento con mucha fuerza como era el peronismo, ¿no? Yo creo que ahí se equivocó fuertemente Frondizi. Hola, soy Janina de cuarto tercera. Mi pregunta es, ¿cómo fue la relación de Frondizi con el peronismo y la iglesia? Janina, ¿cómo fue la relación entre Frondizi con el peronismo y con la iglesia? Bueno, con el peronismo inicialmente muy buenas, digamos, con Perón y con el pacto, este pacto que lo lleva al poder. Con la iglesia buenas, porque a pesar de que la iglesia en un principio no lo quería como candidato, cuando él toma este guante que había dejado él en Libertadora de un intento de proyecto para autorizar a las universidades privadas a dar títulos habilitantes, la iglesia lo acompaña absolutamente, ¿no? Lo apoya hasta, por supuesto, el momento del golpe donde lo abandona y se pone del lado del poder militar, ¿no? Este fue un poco el vínculo que tuvo Frondizi con el peronismo y con la iglesia. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora historia.
Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. El deporte varelense tiene un solo lugar. Tribuna Varelense. Toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal. Impacto musical. Las noticias de tus artistas favoritos, curiosidades y más. Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas. Toda la movida del trap está en Zona Urbana. Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal. Seguimos en la hora de historia. Gracias Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal. Ahora le damos la bienvenida a los alumnos y alumnas de la escuela número 16 del barrio Villa Hudson, quienes realizaron un informe sobre la idiosincrasia de su barrio y de su escuela. La hora de historia. Déjame contarte por partes lo único de este arte. No te alejes si mis ideas no las compartes. Escúchame y luego entramos en debate. ¿En qué año entraste a la escuela y en qué año egresaste? Hola, mi nombre es Celeste Almada, soy egresada de la escuela secundaria 16. Egresé en el 2017 e ingresé a la secundaria en el 2011. Mi experiencia en la secundaria fue maravillosa, llena de oportunidades y experiencias. Que todo esfuerzo y sacrificio el tiempo la premia y eso lo sabe bien. Estudia y valora el tiempo que ya no vendrá. Te invito a disfrutar de lo y no pienses en lo que será. Deja que tu... Hola, me presento, mi nombre es Pablo Veloso, tengo 20 años de edad, soy un ex alumno de la escuela número 16 Evita de Florencio Varela. Actualmente estoy estudiando para ser futuro preparador físico. No cambiaría nada de esa escuela, no cambiaría nada. Es más, aportaría ese pequeño granito de arena para hacer esa pequeña devolución de todos esos años que estuve adentro, que fue una experiencia inolvidable, que compartí momentos con gente maravillosa, que aprendí un montón, que aprendí demasiado y que hoy en día, gracias a todas esas personas que me instruyeron a que siga por un camino así, también soy un poco lo que soy, ¿no? Así que más que nada sería aportar a ese sistema educativo hermoso que hay ahí dentro y que se formó a través de todos estos años. Y estoy súper contento por todo eso. Mi nombre es Milagros Lugani, soy de la escuela 16 de Evita del curso sexto primero. ¿Cómo definir a la escuela con una palabra? Yo diría amor y educación, porque yo creo que es eso lo que nos brinda. Hola, mi nombre es Juan Cabrera, curso en segundo segunda, y si tuviera que destacar algo de la escuela, sin dudas serían las oportunidades que nos brindan a través de los talleres, los cuales ayudan mucho a los chicos en el desarrollo de sus orientaciones. Ahora vamos a escuchar a una de nuestras preceptoras, Débora Fiorito. ¿Te acordás cuál es el primer taller en el que estuviste? El primer taller, Sí. a partir de crearse el centro de estudiantes, se hacía todos los 21 de septiembre en conmemoración del 16 de septiembre, que es la noche de los lápices. Se hacía, ¿cómo se llama esto? Jornada con algún derecho en específico. Y creo que fue sobre eso, no me acuerdo si fue el derecho a la salud. Para cerrar este informe, vamos a entrevistar a nuestra directora. Bueno, mi nombre es Sandra De Negri, soy la directora de la secundaria 16, Evita, de Florencio Varela. En realidad nosotros lo que tenemos son proyectos y propuestas, muchas. Proyecto de natación, proyecto de campamento, proyecto de murales.
Donde sí se realizan talleres es cuando realizamos los encuentros de estudiantes. Al realizar los encuentros de estudiantes que vienen otras escuelas a participar, ahí sí realizamos diferentes tipos de talleres en base a la temática de cada uno de los encuentros que se hacen en septiembre y es justamente por el mes del estudiante. Y después, donde también hay talleres, es en patios de comunicación, el tema de descubrir la voz, de poder hacer programas radiales, de trabajar en conjunto con la radio del municipio, también llevó a varios alumnos a querer seguir locución. Y bueno, tanto comunicación como artes visuales y todos los proyectos que hemos realizado que están en torno a esto llevan a descubrir diferentes pasiones. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la escuela en este contexto de pandemia? Puntualmente las necesidades son el vernos, que nos costó aprender a trabajar en lo virtual por esto mismo de que estamos muy acostumbrados a poner el cuerpo. Igual es un nuevo aprendizaje, todo es un aprendizaje y ni siquiera en pandemia bajamos los brazos, en todo momento seguimos, incluso en el armado de diferentes proyectos. Para hacer este informe vimos importante destacar esto que les compartimos. Por lo tanto, estamos agradecidos con la secundaria y con la gente que nos vio o escuchó. Gracias nuevamente. Estás escuchando La Hora de Historia. Felicitaciones a toda la comunidad educativa que participó de esta investigación y a las docentes que acompañaron. Ellas son Jacqueline Buenanueva, Esther Moreno y Mariana Jacob. Y a los y las estudiantes. Ellos son Eric Beltrán, Janina Chirino, Alexis Machuca, Rodrigo Ábalos, Juan Cabrera, Alison Cabaña, Kiara Ramírez, Gabriela Silva y Brian Tequeira. Y así llegamos al final de la hora de historia. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que para seguir compartiendo historias junto a nosotros, lo pueden hacer escribiéndonos a laradioentuescuelafb@gmail.com. Queremos agradecer a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson, por el respaldo en este proyecto. Soy Romina Galcerano y los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde por la radio municipal. Chao. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la radio municipal.